Bueno gente, en este vídeo voy a hablar de la aplicación que utilizo en el móvil para simular circuitos electrónicos. No es otra que Every Circuit. Tengo que aclarar que este vídeo no está patrocinado ni nada por el estilo. Simplemente es la aplicación que utilizo yo y entonces os voy a comentar un poco cómo funciona. Además de estar disponible para Android y para iOS, también está disponible para navegadores, por lo que esa es la versión que os voy a enseñar hoy para que se vea mejor en el vídeo, pero es idéntica a la que funciona en el teléfono. Esta aplicación es de pago, vale unos 14 o 15 euros y se puede utilizar con un pago en todas las plataformas. También se puede probar de forma gratuita, pero solo deja utilizar unos pocos componentes. Por otro lado, si vosotros utilizáis alguna otra aplicación o conocéis alguna que sea muy buena, lo podéis dejar en los comentarios. Una de las cosas que me gusta de esta aplicación es que se puede ver las señales del circuito en tiempo real y es una forma de visualizar el funcionamiento que casi hace que parezca un juego. Así que aunque no disponga de muchos componentes para simular, sí que se pueden probar muchos conceptos de circuitos. Yo concretamente no utilizo esta aplicación para diseñar circuitos complejos que luego voy a fabricar. La utilizo más bien como una especie de aplicación de consulta, en la que puedo hacer pequeñas simulaciones y consultar el comportamiento de esos elementos, que luego incluiré en un circuito más complejo. Si necesitáis diseñar y simular circuitos muy complejos, entonces tendréis que utilizar otra serie de software, como es por ejemplo Proteus o simuladores del estilo. El problema es que el coste de las licencias de esos programas es muy caro. Entonces, para pequeñas consultas, pequeñas simulaciones, este programa a mí me funciona perfecto y además con la comodidad de utilizarlo en el teléfono móvil. O sea que en cualquier momento que tengáis una duda, podéis meteros, hacer una pequeña simulación y ya os quedará todo bastante más claro. Lo que voy a hacer es enseñaros un poco cómo funciona y para probarla vamos a hacer una fuente de alimentación. Va a ser una fuente de alimentación sencilla, sin sacar los cálculos que hay que hacer para calcular concretamente qué componentes hacen falta, con qué valores y tal. Y además no disponemos tampoco de regulador de tensión en los componentes para simular, pero no pasa nada porque lo que nos interesa es ver cómo se comportan las formas de onda. Ahí va a estar lo interesante. En primer lugar, podéis ver en la parte izquierda hay un montón de ejemplos que ha hecho la gente de la comunidad. Así que si tenemos alguna duda de algún circuito, podemos buscarlo y nos saldrían ejemplos. Podemos cargarlos, ver cómo funcionan y si es necesario modificarlos para nuestros intereses. En la parte superior tenemos los diferentes componentes que podemos simular. En la parte inferior tenemos el botón de simulación de circuito y tenemos también captura de pantalla. Luego también tenemos la opción de deshacer o la opción de expandir la pantalla. Y por último, en la parte derecha tenemos la zona donde se puede guardar nuestro circuito, aunque esto solo se puede hacer en la versión de pago. Vemos como el circuito ya incluye el símbolo de tierra que habrá que conectar porque si no, no nos va a dejar simular correctamente. En primer lugar, añadimos un generador para simular la tensión que tendríamos en los enchufes de nuestra casa. Si lo seleccionamos, aparecen una serie de botones abajo y el primero, que es la llave inglesa, nos deja modificar sus valores. Vamos a cambiar la amplitud, que está a 1 voltio, y la vamos a poner a 220 voltios con esta rueda de desplazamiento. La ponemos a 220 y la frecuencia la vamos a cambiar a 50 Hz, que es la frecuencia que tenemos también en nuestras casas. Ahora que ya tenemos el generador, lo que vamos a hacer es ponerle un voltímetro para ver cómo es la señal que está generando. Lo conectamos a los extremos, conectamos también la señal de tierra en la parte inferior porque si no, no nos va a dejar simular. Seleccionamos el voltímetro y nos deja elegir un botón de visualización. Así que le damos y vemos cómo ha cambiado de color el voltímetro, está en color morado y este va a ser el color de la señal que vamos a visualizar. A la hora de simular podemos elegir simulación temporal o simulación en frecuencia. Lo que vamos a hacer es simulación temporal y vemos, podemos desplazarnos para cambiar la rapidez a la que se ve la señal. Como tenemos una señal de 220 voltios de máxima y 220 voltios de mínima y que es senoidal, como va oscilando.
Ahora lo que nosotros necesitamos a la salida de nuestra fuente es una señal que sea continua y de menor amplitud. Para ello, pausamos y vamos a añadir la siguiente parte de nuestro circuito, que va a ser un transformador. Con el transformador colocado, unimos los extremos de la entrada al generador, seleccionamos y en la llave inglesa vamos a elegir las vueltas que tiene el primario y las vueltas que tiene el secundario. Lo que vamos a hacer es que el primario tenga, por ejemplo, 30 vueltas y el secundario tenga 1, para que divida la tensión que tenemos en el primario entre 30. Si colocamos un voltímetro a la salida del secundario y también añadimos una tierra como referencia, porque si no, no vamos a poder simularlo correctamente. Ahora lo seleccionamos, elegimos visualización y vemos que la forma de la señal va a ser de color verde. Simulamos y vemos cómo la señal del generador es de 220 de máxima y menos 220 de mínima, y sin embargo a la salida, la señal verde, tiene 7,32 voltios de máxima y menos 7,32 de mínima. Ahora tenemos una señal de mucha menor amplitud, pero sigue siendo alterna, y esto hay que solucionarlo. Pausamos y vamos a quitar el voltímetro, porque ahora ya no nos va a hacer falta. Para rectificar esta señal lo que necesitamos es un puente de diodos, que consiste en 4 diodos dispuestos de una forma específica, pero lo que vamos a utilizar es primero un solo diodo para ver la diferencia que hay. Utilizamos la herramienta de rotar, lo unimos y colocamos una resistencia de carga. Esta resistencia de carga va a simular lo que es la carga que conectaríamos nosotros a la salida del circuito. Ahora añadimos un voltímetro a la resistencia de carga y el otro voltímetro que teníamos en la fuente lo vamos a quitar, porque vamos a incluir otro a la salida del transformador para que se vea de una mejor manera la simulación. Seleccionamos la visualización de nuevo y simulamos. Y se puede ver cómo tenemos a la salida del transformador una onda senoidal de 7,33 voltios y menos 7,33, y sin embargo, después del diodo, lo que tenemos es una onda que llega a 6,55 voltios por la caída de tensión que tenemos en el diodo y los tiene en la parte positiva de la señal. Sin embargo, en la parte negativa, la señal es de 0. Ahora, para poder suavizar esta señal y que en esta parte también tengamos tensión, lo que tendríamos que hacer sería incluir un condensador. Este condensador lo que va a hacer es almacenar energía en la parte positiva, y en la parte negativa, cuando la tensión que tengamos es 0, nos va a devolver esa energía. Volvemos a simular y vemos que la señal es prácticamente igual. Lo que tenemos que hacer es cambiar la capacidad del condensador para conseguir una señal que no tenga tanta oscilación. Y el problema de este circuito, ya os lo digo, es que al haber puesto un solo diodo y no un puente de diodos, vamos a tener que utilizar un condensador muy grande para conseguir una señal que no tenga una oscilación muy grande. Entonces sería un circuito no óptimo y por eso habría que utilizar un puente rectificador. Vemos cómo la señal verde, que es la de la salida, tiene 6,54 voltios de máxima y 4,5 de mínima. Hay que esperar un poco porque el circuito se va estabilizando poco a poco. Si cambiamos la rapidez con la que se visualiza la señal, vemos mucho más rápido en qué valores se queda. El máximo sería de 6,54 y bajaría hasta 5,12. Vamos a ponerle, por ejemplo, un condensador de 100 microfaradios para luego comparar cuando pongamos el puente rectificador qué pasaría con uno de 100 microfaradios. Le cuesta un poco porque el condensador se tiene que ir cargando en cada ciclo hasta que ya se estabilice.
6,53, 5,49 y parece que se quedaría ahí. Así que tendríamos como 1 voltio de diferencia entre la parte superior del voltaje y la parte inferior. Sería una señal que no podríamos considerar casi ni continua, con 100 microfaradios. Así que lo que vamos a hacer es pausar el circuito y vamos a sustituir este diodo por un puente. Como no disponemos de puente para simular, lo tenemos que hacer manualmente. Un puente rectificador de diodos consiste en 4 diodos dispuestos de una forma específica. Así que colocamos estos dos así, luego colocamos 2 en la parte inferior en el mismo sentido y los unimos. Ahora lo que hacemos es eliminar esta línea y esta otra para colocar el transformador a las partes centrales del puente y la salida a los laterales del puente. Bueno, ha quedado un poco engorroso el circuito, pero con un poco de tiempo pues se puede hacer mejor. Hay que acordarse de conectar siempre la tierra y lo que vamos a hacer es eliminar el condensador para ver en primer lugar lo que está haciendo la señal y luego ya añadimos el condensador y vemos cómo funciona. Como veis, ahora tenemos tensión en la parte positiva de la señal de la fuente y también en la parte negativa. Esto se va a traducir en que el condensador va a tener que trabajar mucho menos y por lo tanto nos va a valer con un condensador mucho más pequeño para obtener unos mejores resultados. Ahora sí, añadimos el condensador y vamos a ver qué señal conseguimos ahora. De nuevo, simulamos. Y vemos que con 1 microfaradio pues no conseguimos nada. De nuevo vamos a variar la capacidad y la vamos a ir subiendo. Como veis ya se empieza a amortiguar la onda. Y vamos a subir de nuevo, lo vamos a dejar en 50 microfaradios. Movemos el desplazador para que vaya más rápido y ver rápido en qué valores se queda. Bueno, con 50 microfaradios tenemos 5,75 y 4,94, 0,75 voltios. Ya tenemos un rendimiento mejor que antes. Si subimos a 60 microfaradios, pues tenemos 4,56, 5,75. Si subimos a 100 microfaradios, vamos a esperar que desaparezca esta parte de la señal. 5,71, 5,28, solo tendríamos medio voltio de caída, o sea, sería una señal mucho mejor. Ya si subimos a 200 microfaradios, esperamos de nuevo porque el visualizador pues muestra las cosas raras que aparecen ahí cuando tocamos los valores y tenemos una señal que tiene unos 20 milivoltios de diferencia, o sea, es una señal que podríamos considerar continua con algo de ruido. De todas formas, claro, una fuente de alimentación pues termina siendo más compleja y tendría que tener un regulador de tensión después del puente de diodos y del condensador, que lo que hace es coger esta señal y convertirla en continua de verdad, o sea, con nada de ruido. Pero como os digo, pues este programa tiene sus limitaciones y entonces sirve para lo que sirve, que es para ver estas formas de onda y ver cómo trabaja un generador, cómo funciona un transformador, qué le hace a la forma de onda un puente de diodos, cómo vas variando la capacidad de un condensador y se va amortiguando la onda. Yo creo que este tipo de aplicaciones, y más si las podemos llevar en el bolsillo del pantalón, son de muchísima ayuda a la hora de comprender cómo funcionan ciertas cosas o hacer pequeños experimentos que podamos aplicar pues, a circuitos mucho más complejos. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, si es así ya sabéis, suscribiros y darle al like. Nos vemos en el siguiente.